Gracias. Sorry. So then we have ancient Israel. Luego tenemos el antiguo Israel. And what is Christ? What's Christ's diet? Entonces ella pregunta, ¿cuál es la dieta de Cristo en el antiguo Israel? Historia Omega. So Christ eats fish. Entonces Cristo comió pescado. And this is actually after his ascendancy to heaven. Incluso esto era después de su descendencia al cielo. So let's go to Luke 24. Vamos ahora a Lucas 24. Verses 36 to 43. Es versos 36 to 43. Al 30. If somebody wants to read it. 36 to 33. 40, Otra vez. 43. Otra vez, por favor. Perdón, versos 43 y 40 al 46. Lucas. ¿Puedes repetir la cita? Chapter 24, verses 36 to 43. Ok, capítulo 24 de Lucas, versos 43 y 40 al 46. Lo puede... Mana Karina, ¿nos puede ayudar con la lectura? Or you want to just read it? I just don't want to read it and then translate, you know? So you can just read it. Ok, lo voy a leer. Lo leo yo. Dice lo siguiente. Y él tomó y comió delante de ellos, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Okay, so they're terrified. Why are they terrified of Christ? Terrified. Scared. Ellos tenían miedo de Cristo. ¿Por qué ellos tenían miedo de Cristo? Sorry, I read the wrong text. I don't think so. You read me? 24. It says... That's okay. That's correct. Yeah. Verse 38, it says, why are you troubled, right? Entonces, el versículo 38, Jesús les pregunta a ellos, ¿por qué estáis turbados? Is that what you read before? You say 43 to 46, right? 36 to 43. Perdón, leí errado, voy a leer. Era verso 34 al 36. Dice, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban en estas cosas, Jesús les dijo en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué turbáis vuestro corazón? ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Okay, so I asked why they were scared. Entonces ella pregunta, ¿por qué los discípulos estaban asustados? So they're scared because they're thinking he's a spirit or a ghost. Ellos estaban asustados porque ellos piensan que él era un espíritu, era un espíritu. Yeah, and so he's already ascended to heaven, though. Entonces él ya había ascendido al cielo. And he's come back and he shows them his hands. Entonces él vuelve y muestra sus manos. So that they can know that he's flesh and bone. Y él le dice, para que ellos vean que él
no era carne y hueso también. Y was I'm just reading verse 39, the very end. For spirit hath not flesh and bones. Ella se basa en el versículo 39 que dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. And so it's after his ascendancy that he then eats fish, as we can see in verse 43. Entonces, es después de su ascendencia al cielo que él come carne, que nosotros podemos verlo en el verso 43. So the reason why this study really affected me Entonces, la razón por la cual este verso realmente la afecta a ella, is because I always had questions about this specifically. entonces porque ella tiene una pregunta específica sobre este verso. Because people would tell me we need to eat a vegan diet Porque las personas le dicen que ella necesita llevar una dieta vegana to get ready for heaven. para estar preparada para ir al cielo. But Christ went to heaven Pero cuando Cristo fue al cielo and he came back and then he ate fish. y él volvió, él comió carne, como vemos, o pescado, en el verso 42, perdón. So I always struggled with understanding why. Entonces, ella siempre tenía un problema en entender por qué. We don't eat meat. ¿Por qué nosotros no comemos carne? Okay, so you have all of the history of the Old Testament. Entonces, nosotros tenemos toda esta historia en el Antiguo Testamento. So we'll say this is Revelation. Entonces, ella va a decir, esto es Apocalipsis. And nowhere in the books of Moses Y que no hay un lugar en el libro de Moisés do you find it telling you that meat is wrong or a sin. donde tú puedes encontrar que la carne es mala en sí, en su esencia. Through the kings and the judges and all of this history, they're all eating meat. A través de los reyes y jueces, todos ellos en esa historia, ellos comían carne. But in Moses and ancient Israel, it's just codified. Pero en la historia de Moisés, del Israel antiguo, eso simplemente es codificado. And so, of course, it just passes over. So it's still codified here. There's still specific ways to eat meat. Y a través de la historia, a la historia de Cristo, eso sigue siendo codificado. Tú puedes comer carne, pero específica, carne bien específicamente preparada. So, Perdón, que si por favor le pueden dar acceso a Yesenia, que la señal está muy mala, entonces la saca cada rato de la sala. No la tengo como intentando ingresar, pero ok, estaré pendiente. Gracias. Someone went suicide. it's not showing on our end. No nos aparece aquí, pero estaré pendiente. Yo estoy el host ahora otra vez y yo estoy haciendo eso. Muchas gracias. Ya la agregué. Ok, gracias. Please go to church of this issue. Okay, so then we come into, we're going to go straight to the Millerite time period. Entonces vamos a ver ahora, vamos a avanzar y vamos a ver la historia de los milleristas en ese periodo. And this is now the alpha of, this is ancient Israel. Moisés era la historia del Israel antiguo And this is modern now. y ahora los milleristas son el Israel moderno, la historia alfa. Modern Israel. Okay, now what happens here in the Millerite time period with regards to their diet? ¿Qué pasa entonces en la historia de Israel moderno, la historia de los milleristas, en referencia a la dieta que ellos llevan? Does anybody know? ¿Alguien sabe? This one you're going to have to look up this code. Por eso ahora nosotros necesitamos mirar una cita. So seed, Ana Cecilia, perdón. Que Dios le muestre
Elena White en el 63 que debería cambiar la dieta, dejar la carne, aunque fue progresivo, primero se podía comer huevos y leche y eso, pero en algún momento, más a futuro, iban a tener que dejar también los huevos y la leche, pero en ese momento era algo progresivo, pero tenían que dejar la carne, eso sí, Elena White habla mucho acerca de eso. So she said that Ellen White said in 1863 that they have to demolish the diet because it was a progressive when they started to left the diet, first eating egg, milk, something like that, and after he stopped to do it, but he basically showed that he had to change the diet. Right. So let's go to this quote, CD. I don't know what it is in Spanish, but it's CD 205. La cita en inglés es CD, ahorita les paso en español. 205.4, and just go ahead and read that. 205.4. 204. Oh, 205.4, yeah. Ok, la cita en español sería SRA, página 241.4. CRA. CRA. Yeah, you just read it. All the quote? Well, you don't have, yeah. Ok, dice así. Hemos de relacionarnos, hemos de relacionarnos con las masas. Si se les enseña la reforma pro salud en la manera extremista, se producirá mucho daño. Les pedimos que dejen de comer carne y de beber té o café. Este pedido es correcto, pero algunos dicen que la leche también debería descartarse. Este es un asunto que requiere ser tratado con cuidado. Hay familias pobres cuyo régimen consiste en pan y leche y a veces un poco de fruta si la pueden obtener. Debiera eliminarse todo alimento a base de carne, pero las hortalizas deben prepararse en forma sabrosa, añadiendo un poco de leche o crema a su equivalente. Los pobres dicen que se les presenta la reforma pro salud, entonces que cuando se les presenta la reforma pro salud, ¿qué comeremos? No podemos comprar nueces porque su precio es excesivo. Mientras predico el evangelio a los pobres, se me ha instruido a decirles que coman lo que es más nutritivo. No puedo decirles, no debéis comer huevos, ni leche, ni crema. No debéis usar mantequilla en la preparación de los alimentos. El evangelio debe ser predicado a los pobres y aún no ha llegado el tiempo de prescribir el régimen más estricto. So what is the strictest diet that she's talking about? Entonces, ¿cuál es esa dieta estricta de la cual ella está hablando? Any El idea? veganismo. El veganismo, the veganism. Exactly. So is it Exacto. prescribed here? Eso es lo que se escribe, se describe, se prescribe aquí. Veganismo. Here, is it required? Eso es lo que aquí se requiere. Pregunta, es una pregunta. No, todavía no. De a poco. Tiene que ser por las familias pobres, para que la gente que no podía conseguir los alimentos que eran caros, las nueces, todo ese tipo de cosas, que tenía que ser progresivo, porque si no, la gente se iba a sentir frustrada, que no iba a poder, que no estaba al alcance de ellos. What did she say? She said that it was not completely veganism, it was a progressive diet because the nuts was so expensive, and in the case of the poor people, they need to do a slow changes. Okay, no, it wasn't prescribed here. It wasn't required there. Entonces, no, aquí en esa época no era requerido ser vegano todavía. So
what she says, though, is that flesh is discarded, right? So no meat. That's what the quote is saying, no meat. Entonces, aquí simplemente ella empieza y específicamente, claramente, ella dice no carne, pero no apunta hacia el veganismo eso. So let's read one more quote. It's a little bit down. It's 206.4. Entonces, vamos a ver una cita más y les voy a ver, es en 206. mismo, Same thing. mismo libro, página 206 en inglés, point 4, right? 243.1 en español. 241. ¿Usted puede leerlo, por favor? Disculpa. 243.1. 243.1. Por favor, puede leer. CRA 243.1. Voy a leer. Pero quiero decir que cuando llegue el tiempo en que ya no deba usarse leche, crema, mantequilla, huevos, Dios nos lo revelará. No se debiera recomendar ninguna actitud extremista en la reforma pro salud. La cuestión del consumo de leche, crema y huevos traerá su propia solución. Actualmente no tenemos preocupación al respecto. Sea vuestra moderación conocida por todos los hombres. So in this quote, she says, the time has not yet come, right? En esta cita, ella dice, el tiempo aún no ha llegado. So just to be clear, Solo para ser clara, we started with a vegan diet. empezamos con una dieta vegana. Sin came, and ah, there was a curse. desde Caín, They started to eat meat. quien tenía la maldición, ellos comenzaron a comer carne There was después. rules and regulations how to eat that meat. Y habían reglas y regulaciones de cómo usted debía comer la carne. And throughout the whole Bible, Y a través de toda la Biblia there is no change no hay cambios at all. para nada. Then we come to Millerite history, Hasta que llegamos a la historia millerista. and we have Ellen White saying to eat meat is sin. Y nosotros tenemos a Elena White diciendo que comer carne sería pecado. But I don't actually have that quote. I shouldn't have said that. But Ella no tiene esa cita, pero después lo va a tratar de yeah, guiar. I'll find it after. So, but they're not required to have the strictest diet. Pero ellos no requerían llevar una dieta estricta. So we're not going to read all these quotes. Forget that for time. Ella olvidó la cita. So we come to our time, and what do we say? Entonces, cuando llegamos a nuestro tiempo, ¿qué nos dice? ¿Qué nosotros decimos? What's our prescribed diet from heaven? ¿Cuál es nuestra dieta prescrita para el cielo? Veamos aquí. Hermana Valeria. ¿Cuál es nuestra dieta prescrita para el cielo? Is this better if I just teach and not ask, not Okay. discussion? I don't know. How do you normally do No, it's good. Make Okay. people participate. Okay. Hermana Karina. Oh, perdón, hermana Mica, para usted. ¿Cuál es nuestra dieta requerida ahora para el cielo? Hermana Mica, Tiene que sacar el mute. está sin mute. Ella no. Hermana Mica tiene que desbloquear su micrófono. Hola, me estaban hablando, disculpen.
Sí. Perdón, La- recién me conecté. En realidad, por el ambiente quizás no podía participar desde el principio, entonces no vi la pregunta. Entonces la pregunta es, ¿qué dieta se requiere para nosotros? Requerimos nosotros ahora llevar para ir al cielo ¿Alimentación literal? en la alimentación literal, sí. Tiene que ser la misma que era en el comienzo. Nosotros tenemos que tener la imagen igual que la del Edén, la del principio, el ideal que representa la imagen de Dios. Es una dieta frugal que no contiene maltrato animal. Okay, thank you. Gracias. She said that it have to be the same diet that we have in the Eden. Have to be a diet completely vegan, that where we don't use the animal or treat bad the animals. Exactly. Exactamente. So what makes these times different? Like, how do I ask this question? What do we see happening here? If Christ came in this time period, would he eat meat? ¿Qué es lo que nosotros vemos en este periodo de tiempo? Si Cristo, él comió carne, Would he, if Christ came in the Millerite time period, just as a guest in someone's home, would he eat meat? ok, ustedes solamente supongan, si Cristo hubiese venido en la historia milerista, ¿qué hubiese pasado si todavía ellos estaban comiendo carne? Go ahead. No, because in this dispensation, Disculpa, Es- la pregunta es, si Cristo hubiese venido a los mileristas, si él hubiera comido carne. Ok, ¿qué hubiese pasado? No. La pregunta. ¿Qué haría él? ¿Comería carne? ¿O No. en este tiempo no? Ok, gracias por la ayuda. Entonces, ¿entendieron todos la pregunta ahora? La pregunta es, si Cristo hubiese venido en la línea de los mileristas, ¿él hubiese comido carne con ellos? No. No. exactly. So what we have here is rules of dispensation, right? Principles, rules that govern that dispensation. Entonces, básicamente el principio es que él tenía que entender las reglas, tenía que entender Sorry, can you repeat your logic? So we are subject, it is, I don't know how to say it easier, but we are subject to the laws and rules of the dispensation we live in. Nosotros tenemos que manejar el tema en cuanto a las reglas y leyes que tenemos, que es basado en la dispensación en la que nosotros vivimos. So in our dispensation, En nuestra dispensación, we are required to return to Eden. en nuestra dispensación, nosotros somos requeridos volver al Edén. In Christ's dispensation, En la dispensación de Cristo, that was not a requirement, este no era el requerimiento. nor was not eating meat a requirement. Miller es, No, in Christ, they could still eat meat, is what I'm saying. en la historia de Cristo, ellos todavía podían comer carne. So what you have is God slowly taking us back to Eden, Entonces lo que nosotros tenemos es que Cristo lentamente, él vuelve al Edén, but it doesn't happen all at once. pero no pasa con todos ellos. So, Si no queda claro, por favor hagan preguntas, ¿sí? okay, so eggs, dairy, they can have. Ellos, los mileristas, ellos tenían permitido todavía comer huevo y productos lácteos. I don't know if if the quote that Elder Marco read, I think I don't know, but there's a quote where it says it's actually dangerous to eat. Yo no sé si es la cita que el hermano Marco leyó, pero hay una cita, que dice que
el comer productos lácteos o derivados de animales es incluso peligroso. So, yeah, it was the quote he read. It's at the very first sentence that it's no longer, there will come a time Ellos se van a comprometer, where it's no longer safe to eat these things. pero ella dice que más adelante no será seguro comer esta dieta, llevar esta dieta. But that time was not in the Millerite time period. It hadn't come yet. Ella dice que para ese tiempo, en el periodo de los milleritas, todavía no era ese tiempo, no era tan peligroso. Okay, pass me a purple one. Okay, so this is diet, and I'm gonna use purple for another one. I don't know if I'll have room. We're gonna look at another line of progression, and this one is. Ella va a mirar por otra línea de progresión, y esta es la línea de. Sorry, I don't know which one I'm doing first. 1 second. Let's do, we'll do race. La línea de la raza. So in the beginning, what do we have? En el comienzo tenemos Equality, I guess. I don't know what to say. Race. tenemos el asunto de la raza, They're equal. que ellos eran iguales. Everyone was equal in Eden. Entonces, todo mundo en el Edén era igual. And then you have I don't know what this is. Then you have sin, the curse of sin. Entonces, luego tú tienes la maldición del pecado. And does anybody know what the curse is? ¿Alguien sabe cuál era la maldición? Let's go to Genesis 9, verse 25. Entonces, los invito a ir a Génesis 9, versículo 25. And just read it. Solamente lo voy a leer. O tal vez puede leer la hermana Yesenia. Que se acorte la vida antes 120 años. Perdón. Hermana, que se corte la vida antes y duren 120 años humanos. Dice que se corte la vida, los años de vida y que dure 120 años. En inglés, Sorry. Dice the period of the life is being shorter, and the life is going to be only 120 years. But okay. But in regards to, I'm just asking okay, yeah, that's correct. But we're dealing with race now. Eso está correcto. Mas ahora no vamos a tratar el tema de la dieta, ahora vamos a cortar y vamos a tratar el tema de las razas. Did you read 9 verse 25? No, vamos a leer el capítulo 9 de Génesis y verso 25. Y dice, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. So what does that mean? ¿Qué significa esto? Castas, servidumbre, comienza a haber una diferencia entre las personas que permite que alguien sea siervo o futuramente esclavo también. She said caste and slavery. Yeah, Because the people started to submit it to another persons. exactly. So we have an equality in heaven, Entonces nosotros tenemos igualdad en el Edén, and then we have sin and a curse. y también tenemos el pecado y una maldición. Now this curse says it's the curse to Canaan, Y esta maldición, dice, es la maldición de Canaán. and
this has to do with Ham because of Ham's sin. Right? What is it? Ham, his son, Noah's son, Ham. Ah, porque esa es la maldición de su hermano, de su padre, Sem, que es el de su hermano, perdón, Sem. Okay. And so here you have slavery. There's no longer equality. You have Abraham. Is Abraham practicing slavery? Entonces nosotros tenemos aquí el comienzo de la esclavitud y ahora vamos a la historia de Abraham. Y la pregunta es, ¿Abraham practicó la esclavitud? ¿Qué dicen? Yes, he is. Y sí, él lo hizo. Right? We know that, I think. Nosotros sabemos eso, ¿verdad? So there's slavery in Noah's time. There's slavery with Abraham. How about in Moses's in Alpha of ancient Israel? Entonces nosotros tenemos la esclavitud en el periodo de Noé, tenemos la esclavitud en el periodo de Abraham. Y la pregunta es, ¿cómo es ese asunto de la esclavitud en la historia del antiguo Israel? What happens? What happens with slavery? ¿Qué sucede con la esclavitud? I'll En el give you a tiempo- hint. It's on the board. En Israel no era, en esa dispensación, no era pecado. Ahora sí, en la nuestra sí, en nuestra dispensación sí, y en la de las mileritas también. Okay. She said, in that dispensation, it was not sin to have That's right. the issue of the slavery. Eso es correcto, dice. Yeah, but here it's also codified though. Pero incluso aquí, en la época de Moisés, la esclavitud era permitida, pero tenía un código, unas leyes. So they still had certain rules regarding slavery. Entonces, ellos aún tienen ciertas reglas en referencia a la esclavitud. And when we come to the New Testament, Y cuando venimos al Nuevo Testamento, Philemon, the Filemón, book of Philemon, el libro de Filemón, he has a slave, and the slave is told to go back to his master. él tiene esclavos y sus esclavos, no, él está con un asunto de esclavos, ¿no? Entonces uno de ellos pregunta y él le dice a ese esclavo, tienes que volver a tu maestro, a tu amo. Okay, and you also have, if you go to Ephesians 6, Y si ustedes van a Efesios 6, I don't know what verse, but it will tell you in this book as well that the slave is to respect his master. entonces ella no sabe precisamente el Let me versículo, find tal it. vez nos pueden ayudar. Versículo 5. En el verso 5, ella dice que la esclavitud es obedecer a tus amos o tu maestro. Ephesians 6:5. Yes, that's right. So, so you still have slavery here. Entonces, ustedes ven que en el Nuevo Testamento estamos o tenemos esclavitud en ese periodo. And what happens now after the Bible time period, Entonces, ¿qué tenemos después de ese periodo de la Biblia? specifically in the Millerite time period? Específicamente en el periodo de la historia milerita. What does Ellen White say? ¿Qué es lo que Elena White dice? And just for time, we're not going to go there. I don't think we have time for that. We're just going to go through this now. Entonces, por tiempo ella no va a ir ahí, pero lo que va a hacer es avanzar a través de eso ahora. Que Dios aborrece el pecado de la esclavitud. Okay. Que se- She hates the sins of the slavery. So She rejected. slavery, what happens Entonces, is this sin. para el periodo de ella, la esclavitud llega a ser un pecado. And was somebody going to say something? No. ¿Alguien quiere participar al final? Pero no lo So- sé bien.
Pero se permite la segregación. He said, but is allowed to the segregation. Is allowed the segregation. True. But we ¿Verdad? have Cierto. segregation. Hay separación. So segregation is okay. Entonces la segregación todavía, o sea, la separación todavía está bien. And there's no equality, Pero no es igualdad. because they're not to push for the blacks to be able to have the same privileges as white people. Ok, porque las personas de color, las personas negritas, ellos no tienen los mismos derechos que las personas blancas. Entonces, eso no es igualdad. Ahí no se permite la esclavitud, pero hay separación, pero en sí todavía no está la igualdad restaurada. So then we have the civil rights movement. Entonces ahora tenemos el movimiento de los derechos civiles. And was this good or bad? Y la pregunta es, ¿esto es bueno o es malo? Es bueno. Yes, Es bueno. it's good. And so now you come into our history, and what do we have? Entonces ahora nosotros venimos a nuestra historia. ¿Y qué tenemos en nuestra historia? Or what should we have? ¿O qué deberíamos tener en nuestra historia? Jen, Como que no entiendo la pregunta, que deberíamos tener cómo. ¿Cómo deberían ser las cosas ahora? ¿cómo se No debería ser Igualdad, el igualdad resultado, total. así. ¿no? No va a haber segregación, no va a haber racismo, pero está. Eso es lo que para nuestra dispensación tiene que aceptar todas esas verdades. She said that in this dispensation doesn't be slavery, doesn't be segregation. We have to respect the equality. So yeah, here we have equality. Entonces aquí nosotros tenemos igualdad. So the same thing with the diet Entonces la misma cosa que con la dieta, is the same thing we have with mankind or race. entonces es la misma cosa que nosotros tenemos aquí en cuanto al tema de las razas. We have what it began with, Nosotros tenemos lo que comenzó, God taking us through all the way to the end to look like the beginning. ahora el Señor nos lleva a través de todo este proceso para volver otra vez al comienzo. So why do Adventists struggle with this? Entonces, ¿por qué los adventistas tienen problema con este asunto? With Ellen White saying no meat. What is their problem? Porque Elena White dice no comer carne, pero ¿cuál es el problema ahí? Is it Por su about- metodología, He said, mala metodología. Encuentran contradicciones y no ven el avance, la progresión. Okay, gracias. He said that the problem is the methodology. They don't see the forward that they are doing, and they don't see the progression. I think the biggest problem is they don't see it in the Bible. Yo pienso que el mayor y gran problema es que ellos no encuentran este requerimiento en la Biblia, Right? ¿verdad? Sí, ¿Puede ser que Daniel lo tenga, ese requerimiento? Yo he visto muchos veganos, adventistas, que lo defienden en ese sentido, que Daniel tipifica a la gente del fin, por eso ellos tienen que hacer la misma dieta que Daniel. So he said that, what about Daniel? Daniel showed that we have to follow in the vegan diet because he rejected meat. And in that sense, he said that the Bible showed that we have to come back also. No, it doesn't. No, esto no lo hace. If you go to, I don't know which verse specifically, but if you go to Daniel, there's a verse where he fasts
ella dice, no recuerda la cita, pero si tú vas a Daniel, tú vas a ver que al principio, and in this fast, it specifically says that he refrains from flesh, I believe. él va a decir que en esa fase específicamente, es una fase donde él dice que él se va a refrenar de comer la carne, de comer carne. Let me see if I can quickly find it, but I haven't looked at this in a while. Ella dice que va a buscar este versículo en su Biblia, a ver si lo encuentra. But I agree, the principle is there to be healthy, but there was no rule or requirement to be vegan. Verse 8. 1:8. Ella dice que está de acuerdo con usted, que dice que ahí en Daniel nosotros encontramos el principio básico de no comer carne, porque él vuelve a la dieta inicial. Pero eso quiere decir que él estaba ya comiendo. I don't think it's in 1. I think it's later on, if I remember correctly. I think it's verse 8. Okay, anyways, like 1. Se negó a comer. Puede ser que venía comiendo, pero al igual que Elena de Huay, dejó de comer. He said that it's probably that he before eat meat, but at the same level that Ellen White, he left to stop to eat meat. I don't think so, but Ella no piensa así. Hay un texto en realidad en la Biblia donde él. Okay, 10 verse 3. I found it. Chapter Capítulo 10. 10, verso 3 I should have known that. de Daniel. Vamos ahí. Jenny, ¿tú estás con tu Biblia? ¿Puedes leer para nosotros? Tienes que desbloquear tu micrófono. Hola, hermana. Déjenme ver para que los otros participen. Hermana Karina. Hermana Jessica. O hermana Karina, cualquiera que esté habilitada ya. Señora, cuénteme. ¿Puede leer el versículo 3, hermana? Hola, Jessica. Hola. En la cita bíblica me la da. La cita. ¿Estás lista, Jessica? No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Ok, gracias, Shirley. Okay, so what is it specifically talking about when he's fasting? ¿De qué específicamente él está hablando cuando él explica esto? Verso 3. Él dice, básicamente él dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne. Y este evento, este momento, fue después de que él, después de Daniel 1, mucho después. Entonces vemos que Daniel 1 simplemente era un comienzo para él
empezar una restauración de dieta, pero no era completamente vegana. Él no practicó el veganismo. Even meat. Even meat. Él incluso comía carne, pero bajo esas leyes que estaban codificadas antes. Entonces, simplemente nosotros podemos probar que Daniel también sí comía carne, porque aquí el verso nos dice, él se refrena para no hacerlo. So it's not in the Bible to not eat meat. No existe un verso en la Biblia que ustedes puedan encontrar donde ellos dicen no debes comer carne, Because Christ ate meat. porque Cristo comió carne. So why would Daniel be required a different diet than Christ? ¿Por qué Daniel sería requerido llevar una dieta diferente a la de Cristo? I mean, in this line of progression, it doesn't make sense. So, yo estoy hablando en la línea de progresión, solo para que haga sentido, ¿no? Is that clear, or does he still think he can find it in the Bible? ¿Eso es claro para ustedes o tienen alguna pregunta, pueden encontrar algo más en la Biblia? Ahora sí quiero que todos participen. Pueden hacer preguntas. Okay, so there is no question. Okay, so I just want to go back to that now. Why do you understand the fight between the North and the South? Yo solo quiero volver a este periodo de la segregación, la separación. ¿Ustedes entienden la lucha que había entre el rey del norte y el rey del sur? Sí, pienso que entendemos. Ayer nos explicaste mucho. Dice que yo ayer les English. expliqué. Oh, sorry. Yesterday I explained us about the fight of the king of the north and the king of the south. Pero creo que ella estaba haciendo la pregunta, el enfoque en cuanto al norte y al sur. ¿Cuándo fue este periodo de los mileristas en nuestra historia? ¿Qué tiempo? Yeah, what's ¿Qué the South? dispensación? Cecilia, ¿no? Ah. ¿Qué dispensación pregunta? No, ¿qué años? ¿En qué? ¿Con el Ah, cual de- 1798, 1844. O después de eso, de No, el periodo 1844. donde combatimos, donde enfrentamos este tema de la segregación o la esclavitud. En la guerra de la secesión. En la guerra de la... Secesión, la guerra civil estadounidense, es cuando se da el momento más fuerte. La guerra civil estadounidense. ¿Qué años era eso, hermana? Micaela. 61, 65. 1861. Okay. This was the period of 1861 to 1865. And she said, ella hizo una pregunta. Okay, my question is, what was the South specifically saying? ¿Qué era lo que el sur específicamente decía en esa lucha? In regards to slavery. En referencia a la esclavitud. Era un derecho, que es algo que Dios les daba el poder de ejercer. Say it was... La Biblia los avalaba. Sorry? La Biblia los avalaba. Okay. They say that it was a right to get slavery, to have slavery, because they have the support of the Bible. Exactly. Exactamente. Okay, so they're saying slavery is not a sin. Entonces ellos decían que la esclavitud no era un pecado. Show us in the Bible. Porque ellos mostraban esto en la Biblia. Is it in the Bible? ¿Esto estaba en la Biblia? Sí. Sí. Sí, estaba. Where is it? ¿Dónde? ¿Dónde vemos eso? Where is slavery a sin in the Bible? ¿Dónde vemos Era la esclavitud como un pecado en la Biblia? No, no lo vemos como un pecado, sino como dijeron que había reglas y cosas así, pero que no era pecado.
Ni en el So, Antiguo ni en el Nuevo here, Testamento. the Bible doesn't show us that the slavery is a sin, but they saw like a sin. Okay, so the Bible doesn't show us that slavery is a sin. La Biblia en sí no nos muestra la esclavitud como un pecado. Ellen White, a new prophet, comes along Elena White, la nueva profeta, viene sola and she says it's a sin. y ella es la que dice que la esclavitud es un pecado. So this is why people have a problem with Ellen White. Y esta es la razón por la cual las personas tienen un problema con Elena White. Because it appears as though she's contradicting the Bible. Porque aparentemente lo que ella hace es contradecir lo que la Biblia dice. Now, I'm not going to say that it's impossible to find, okay, how do I say this? The principle is there. Entonces, el principio está aquí, And it's from the beginning. que es desde el comienzo. When you look at the beginning, how the race was equal, how they ate, Cuando tú miras al comienzo, tú ves cómo ellos, las razas eran iguales y cómo ellos comían. and as you see sin and the curse enter, Y luego tú ves cómo el pecado entró como una maldición. you see the result of that sin and curse, Tú ves el resultado de esa maldición del pecado. and you can learn from that Y lo que tú puedes aprender de eso, and go back to what God originally wanted, que tú debes volver a la dieta original o al comienzo. if you're looking at it on a line of progression. Si es que tú lo puedes ver en una línea de progresión. But many people Pero muchas personas are vegan son veganas only because Ellen White said so. solo porque Elena White lo dice. Well, not that she said vegan, but they don't eat meat because Ellen White said so. Ellos no comen carne, sí son vegetarianos, pero solo porque Elena White lo dice. But they don't understand why. Pero ellos no entienden por qué. And that was me. Y esa era ella. So I believed Ellen White was a prophet, Yo creo que Elena White es una profeta. and I didn't eat meat, Y ella no comía carne. but I didn't understand why. Pero en realidad ella no entendía por qué. And I joined this movement, Y ella se unió a este movimiento and I became vegan, y ella comenzó a ser vegana, but I also didn't understand why no eggs and dairy. pero ella ahora también está en el movimiento y ella no entendía por qué no podía comer productos lácteos o derivados de animales como huevo, leche y cosas así. And if I'm honest, I wasn't always strict on it. Y para ser honesta, ella siempre fue estricta en su dieta vegana. Until this line of progression came, Hasta que esta línea de progresión vino and I could understand now what God was trying to do. hasta que ella finalmente entendió lo que Dios estaba tratando de hacer. And now I can understand that in our time, Y ahora lo que ella puede entender en nuestro tiempo eggs and dairy are harmful. es que los productos derivados de animales o los lácteos son dañinos para tu salud. Because I believe we're at the end. Porque ella cree que al final, And Ellen White says that there will come a time y Elena White dice que ellos se tornarán where eggs and dairy will be harmful. con el pasar del tiempo que los huevos y los derivados serán peligrosos, dañinos. So what I want you to remember Lo que yo quiero que ustedes recuerden is that we're subject to the rules and laws of our dispensation. que nosotros tenemos reglas y leyes en nuestra dispensación. And so, as you can see from the beginning to the end, Así como tú lo puedes ver desde el comienzo hasta el fin, there's different laws and rules now. que hay diferentes reglas y leyes ahora. So, why this is the most beautiful study I've ever seen ¿Por qué este es el estudio más
bonito, más lindo que ella ha visto, is because God's character is revealed. porque el carácter de Dios es revelado. Who he is and what he wants and how he desires his people to be Él dice quién es Él, cómo es Él y cómo Él desea que su pueblo sea. is the same as it was in the beginning. Era lo mismo que era al comienzo. He's trying to have his people restore his image. Él está tratando de que su pueblo restaure su imagen. You can't do that with an industry that is slaughtering millions of animals. No puedes hacer eso mientras las industrias están maltratando a muchos animales, Or in regards to our fellow brethren, to have to look at somebody of a different race and think they're less than you. o cuando tú miras a tus hermanos o miras a alguien más como alguien menor que tú, como alguien más insignificante que tú. And the same thing with, we're not going to do it because we don't have time, but the same thing with gender. O el mismo caso con el sexismo, por ejemplo. If you want, you can try quickly, just for fun. Okay. General school. So you have gender, it's equal, right? They're equal in heaven. I'm not going to ask questions, and I'll just do the line. Ok, ella no va a hacer preguntas por causa de tiempo, solo va a trazar la línea de género. Ella va a hablar de género, sexismo. So they're equal. There's a curse and the sin comes in, there's a curse. Entonces, ellos son iguales, pero ahora viene la maldición del pecado. So then the women have to submit. Y en esa maldición, la mujer tiene que ser sometida al hombre. You have Abraham, Y tú ves en eso en Abraham. and he's told that he's going to have a son, Él habla que él va a tener un hijo. and he doesn't even think that Sarah is a part of that process Y él ni siquiera pensó de que Sara era parte de ese proceso or promise, sorry. o parte de la promesa. So he takes Sarah's servant Él tomó a la sirvienta de Sara because he thinks that it's just the man needs to have the seed. It's just his seed that matters. es solo porque él así lo vio de esa manera. Do you understand? No. Abraham is promised Isaac, Ok, Abraham recibe la promesa de Isaac, but he's living in a society where women are less, pero él está viviendo en la sociedad donde la mujer es menor, es inferior, and he doesn't think that Sarah needs to be part of the promised child. y él ni siquiera pensó de que Sara podía ser parte de la promesa del hijo de la promesa que Dios le había dado. Because he sleeps with her maid. Porque él vive ella vive como siendo su sierva al mismo tiempo, right? He sleeps with Sarah's maid. He lived with Sarah maid. Sarah's maid is Sarah's servant. Ya, él vive como si Sara fuese su sirvienta. No, eso es lo que ella está queriendo decir. Se entendió la idea. Se entiende. ¿Entiendes? Okay, so, but is Sarah important? ¿Es Sara importante en esta historia? Yes, she is. Sí, ella es. Because God said, no, I'm not going to allow Ishmael to be the son. Entonces, porque Dios le dice a él, él no va a ser, Ismael no va a ser el hijo de la promesa de Abraham. And then you have in ancient Israel, Alpha of ancient Israel. Entonces nosotros tenemos la historia alfa del Israel antiguo. Submission, and it's codified. La sumisión es Rules and regulations. Es codificada por reglas y leyes y regularizaciones. You come to ancient Israel, but the Omega, and you have women can be baptized.
Entonces tú ves en la historia de Cristo, que es la historia del Omega, de Israel Omega, que la mujer ahora aquí puede ser bautizada. Because here it's a covenant with men, Porque aquí en Abraham el pacto era solamente hecho con el hombre. because circumcision can only be done to a man. Porque la circuncisión solamente puede ser hecha a los hombres. And then you have, in the Millerite time period, Entonces luego llegamos nosotros a la historia de los mileristas, a ese periodo. you have, well, I don't really want to go there, but you have the same similar situation here is that she's telling women not to have, the women shouldn't have rights. Entonces nosotros llegamos a la misma historia aquí como la separación. Las mujeres no tenían derechos. So they're not supposed to have rights, but then we have the feminist movement. Pero luego nace el movimiento feminista. And then you have us at the end where women are equal or back to the same as Eden. Y nosotros vamos a ver que en nuestra generación la mujer va a llegar a ser igual al hombre. Tiene que llegar a ser. Do they know? I can give them the reference for this. No sé si ustedes saben ese tema, pero ella va a dar una referencia que está en Manuscritos Liberados, tomo 10, página 669, párrafo. I think 1 and 2. Párrafo 1 y 2. Eso está en inglés. No sé si está en español todavía, pero... So it's explaining that there's a woman who's talking to Ellen White about this problem. Entonces, él está explicando lo que Elena White habla sobre las mujeres en esta... Ella explica sobre esta historia. And Ellen White agrees with her. Y Elena White está de acuerdo con ella. But it's not her time. Pero no es su tiempo. So now we come to our time and we can... Women and men are equal. Entonces nosotros llegamos a nuestro tiempo y nosotros podemos ver que la mujer y el hombre tienen que llegar a ser iguales. So that's the really simplified version of that. Esta es una manera simple, una versión simple de todo esto. Yeah. So that's all for today. Eso es todo por hoy. Si tienen alguna pregunta para ella. Solamente, bueno, antes de la pregunta que yo quería saber sobre esa cita de manuscritos liberados. Manuscritos en inglés sería 10MR 69.1. De nuevo más despacio. 10MR 69.1, párrafo 1 y 2. ¿Sí? Ok, gracias. It's discussing the women's suffrage, and it's a lady called Miss Graves. Es una discusión sobre una mujer que está sufriendo y que ella sufre abuso doméstico. So I can read the last sentence. It says, no examination is made of, you can just translate it. It's bolded. It's dark. Okay. If you want to translate. Ella dice, la examinación, how you say examination? Examination. Yeah. La prueba es hecha a los hombres y cuando la ley es llevada en efecto, entra en efecto, el crimen y la inmoralidad resemble, to look like. Que parece a cuando la prueba y la moralidad parecen a la condición del mundo, muestran la condición del mundo, los cuales existen previo al diluvio. ¿Cómo era la condición del mundo antes del diluvio? No sé if this is clear translation, but I'm going to try to find.
No sé si se entendió, pero voy a tratar de traducirlo. Antes del diluvio había glotonería. Antes del diluvio había glotonería. Ok. Y los pensamientos para el mal. Pensamientos para el mal. ¿Mano Marco? ¿Mano Marco? Ya la tengo aquí la cita traducida, si quieren la puedo leer para ustedes. ¿Cuál era la pregunta? Sí. ¿Usted está con la cita? No, no la tengo. 10 MR. Sí. Página 10 MR 69, párrafo 1 y 2. Tal vez puede ayudarnos con la traducción mejor. Eso era. ¿Y quieren traducir eso? Sí, estamos esperando que nos ayuden. Ok. Leo la traducción. Sí. Esto está en con tipo, ¿no? Una discusión sobre el sufragio femenino. ¿Es correcto eso? Sí. Llamé a la señora Graves. Tenía una carga en su mente y desde que supo que estaba en casa deseaba verme. Dijo que sentía que debía hablarme de sus sentimientos. Está deseosa de que yo estudie el sufragio femenino. Dice que las mujeres deben votar y relató muchas cosas de carácter sorprendente que fueron legalizadas en Francia y en San Luis. Y se hizo un esfuerzo para llevarlas a cabo en Chicago este año. Pero el esfuerzo fracasó. Las casas de mala fama están legalizadas. Las mujeres que viajan... ¿Cómo? La última cita, por favor. El último párrafo de la cita. La señora Graves veía el asunto como yo en relación con el aumento de la delincuencia y la desmoralización de la sociedad. Ella dice que las mujeres deben votar si esta ley se resiste. La última frase, el último del párrafo. Estábamos tan a favor de un compromiso contra el tabaco como contra el licor. ¿Eso? Bueno, dice así. No se examina a los hombres y cuando esta ley se aplica, el crimen y la inmoralidad se asemejan a la condición del mundo que existía antes del diluvio. Esa es la cita que ella mencionó. Y ella se está refiriendo a el hecho de los derechos de la mujer no se respetaban. La mujer no tenía derecho para votar o su opinión era considerada nada. And the lady, the lady that's talking, Ellen White says her mind was ripe. De la hermana a la que ella está hablando, Elena White dice que su mente era madura. Was ready for this message, but Ellen White's not. Que su mente era madura para este tiempo, pero Elena White dice no es el tiempo todavía para eso. Her mind wasn't open to that, but she accepted that women that it was a curse, it was a sin. Pero Elena White acepta que la maldición era el pecado, era la consecuencia. Max, ¿quiere decir algo? Está levantando la mano. Adelante. Ya Adelante, no, gracias. Ya no, hace un rato quería decir algo, pero ya está, gracias. Ok, disculpe, es que no estamos... Bueno, discúlpenos. ¿Alguien tiene otra pregunta, comentario sobre eso?
Hola, yo tengo una pregunta. Adelante. Cuando dice la hermana que hay hermanos que solamente se vuelven veganos porque Elena White así lo dice, no entendí un poco porque dice que están en error, ¿no? En sí. ¿Cuál es el error? Porque no lo entendí en la parte que estaban explicando. Okay. He said, when you say that there is brethren that make vegan or they stop to eat meat only because Ellen White said, where is the mistake? He doesn't understand you. I don't understand the question. So you say that there is brethren that stop to eat vegan without understanding the topic, only because Ellen White said. Yeah. But they really don't understand why they are vegan, like your case, for example. What's wrong with that? Yeah. I guess there's nothing wrong with that Pienso que no hay nada errado con eso, because obviously it made me healthier. porque obviamente te hace saludable. But Sí. I think that God wants the law in our hearts. Pero ella piensa que lo que el Señor quiere es que la ley esté en tu corazón. So if you're just doing something because you're told to do it, Porque si tú haces una cosa simplemente porque te dicen que lo hagas, like a child, como un niño, then you need to grow up tú necesitas crecer, because God wants you to understand. porque lo que Dios quiere es que tú entiendas. That's what I think. Eso es lo que ella piensa. Ok, gracias. ¿Alguien más? Ok, entonces podemos cerrar aquí con una oración.